En un rincón del mundo antiguo, mucho antes de que uno pudiera imaginarse con precisión las fronteras, se hallaban las polis, esas pequeñas ciudades-estado que florecieron en la antigua Grecia. Más que meras ciudades, eran comunidades vibrantes con su propio gobierno, cultura y forma de vida. La fundación de las polis griegas no siguió un esquema preestablecido, sino que surgió de la necesidad de organización y protección natural que ofrecían las tierras montañosas de Grecia. Las polis solían ubicarse cerca de colinas o montañas para la defensa y cerca del mar para el comercio. Esta geografía condujo, de manera inevitable, al aislamiento físico y político de cada polis, lo que permitió el desarrollo de distintas formas de gobierno y culturas. Cada polis desarrolló su propio sistema de gobierno. Atenas pasó a ser una democracia donde los ciudadanos decidían las leyes y políticas, mientras que Esparta instauró una oligarquía militar bajo el dominio de unos pocos gobernantes. La diversidad política fue uno de los sellos distintivos de las polis griegas. La cotidianeidad en una polis estaba profundamente marcada por la participación activa en la vida pública. Las ágoras, plazas centrales donde se celebraban mercados y se reunían ciudadanos, eran el corazón de la actividad social y económica. Allí, no solo se distribuían bienes, sino que también se desarrollaba el diálogo filosófico y político que tanto caracterizó a la cultura griega. La religión en las polis griegas era politeísta y profundamente enraizada en el mito. Cada polis adoraba a sus dioses particulares, y la religión era vital en la vida diaria. Fiestas como las Panateneas en Atenas eran reflejo de la importancia de la religión, celebraciones que congregaban a todo el pueblo en honor a los dioses como Atenea. Las polis fueron cuna de grandes avances culturales y artísticos que resuenan hasta hoy. De las tragedias de Sófocles en Atenas a las estrategias militares de Leónidas en Esparta, cada polis contribuía con su propia visión del mundo. Los Juegos Olímpicos nacieron como un evento sagrado para unir a las distintas polis en una celebración de la destreza física mediante la competición. A pesar de sus diferencias, las polis también supieron reunir fuerzas ante amenazas mayores. Durante las guerras médicas contra el Imperio Persa, la unión entre las polis fue esencial para la defensa exitosa de Grecia. Sin embargo, no todas las historias fueron de unión. Las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta dejaron huellas imborrables. Con el paso del tiempo, las polis perdieron su independencia bajo el dominio de potencias emergentes como Macedonia, liderada por Alejandro Magno. Sin embargo, el legado de las polis pervive en la política moderna, la filosofía, el arte y la cultura. Su legado es una profunda reflexión sobre la diversidad política y cultural que puede existir en comunidades humanas, demostrando tanto las virtudes como los conflictos que surgen de la convivencia humana. Así, las polis no solo narran la historia de un espacio en el tiempo, sino que también ofrecen lecciones perdurables sobre la organización social, la vida comunitaria, el poder de la identidad y la permanencia del pensamiento humano. Atenas, la joya de la antigua Grecia, se alzaba majestuosa en la región del Ática, bañada por el radiante sol mediterráneo. Esta polis no solo fue un bastión militar, sino una de las cunas de la civilización occidental, reconocida por sus avances en la democracia, la filosofía, las artes y las ciencias. En el corazón de la polis, la Acrópolis se erguía como un testimonio monumental de su gloria. Este conjunto arquitectónico dominaba el paisaje ateniense con el espléndido Partenón, el templo dedicado a la diosa Atenea, quien, según la leyenda, había ganado el derecho a ser la protectora de la ciudad mediante su astucia y sabiduría. Atenas fue pionera en la creación de un sistema político revolucionario, la democracia directa. Los ciudadanos, agrupados en la asamblea, debatían y decidían sobre los asuntos críticos de la ciudad. Clístenes, considerado el padre de la democracia ateniense, reorganizó la estructura política para dar voz y voto a más sectores de la población. La vida intelectual en Atenas floreció como en ningún otro lugar. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pasearon por sus calles y plazas, ofreciendo debates y nuevas perspectivas sobre la naturaleza del ser y el universo. La Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles se convirtieron en centros de enseñanza y reflexión.
La Agora ateniense era el vibrante corazón económico y social de la polis. Este mercado al aire libre no solo era el lugar donde se intercambiaban bienes y servicios, sino también un espacio de debate político y eventos públicos. La Agora reflejaba una comunidad dinámica, movida por la interacción constante de sus ciudadanos. En el ámbito militar, Atenas poseía una temida flota naval que le permitió proteger su territorio y extender su influencia por todo el mar Egeo. Las victorias en batallas como la de Salamina frente a Persia consolidaron su poderío como líder de la Liga de Delos, una alianza de ciudades-estado griegas. La cultura ateniense también brilló en el teatro y las artes visuales. Dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides presentaron sus obras en el Teatro de Dionisio, abordando temas universales que resonaban en la audiencia y que siguen impactando en la dramaturgia moderna. Sin embargo, Atenas no fue ajena a las turbulencias políticas y guerras internas, especialmente contra Esparta, su rival en la guerra del Peloponeso. A pesar de los desafíos y derrotas, la influencia cultural de Atenas perduró, su legado político e intelectual impregnó generaciones futuras. La historia de Atenas es un testimonio de cómo una visión colectiva puede transformar sociedades. Aunque las ruinas de su antigua gloria permanecen, la esencia de su contribución al mundo sigue viva. Fue en estas tierras donde la humanidad aprendió a valorar el conocimiento, la libertad y la búsqueda de la justicia. En la península del Peloponeso, rodeada por montañas y estratégicamente situada al sur de Grecia, se encontraba la majestuosa ciudad-estado de Esparta, una entidad política que se caracterizaba sobre todo por su disciplina militar y su sociedad austera. Esparta no era simplemente una polis como cualquier otra, era el epicentro de un sistema donde la vida se subordinaba a la guerra y el honor. Desde la infancia, los ciudadanos espartanos eran moldeados por su singular agogé, un rígido sistema educativo que buscaba inculcar valores de resistencia y valentía en los jóvenes. Estos niños, lejos de las comodidades familiares, vivían en comunas y eran sometidos a rigurosas pruebas y duros entrenamientos. Quienes sobrevivían a este proceso se convertían en guerreros de élite, capaces de enfrentarse a cualquier situación adversa. Un rasgo distintivo y crucial de la sociedad espartana era su estructura social dividida en clases claras, los espartiatas, los perioicos y los hilotas. Los espartiatas, la clase dominante, eran los únicos que ostentaban derechos políticos plenos. Eran los guerreros por excelencia y dedicaban su vida a proteger la polis. Los perioicos eran los habitantes libres que, aunque no tenían derechos políticos, contribuían económicamente y en los aspectos civiles. Los hilotas, en cambio, eran esclavos sometidos a la tierra, y pese a su carga, eran esenciales para el funcionamiento de la sociedad, pues sostenían la economía agrícola que permitía a los espartiatas enfocarse exclusivamente en la guerra. La política espartana era única. El gobierno se basaba en una diarquía, con dos reyes gobernando simultáneamente, cada uno proveniente de una familia real distinta. Estos monarcas no solo lideraban en tiempos de guerra, sino que también participaban en tareas religiosas y judiciales. Junto a los reyes, el éforado, compuesto por 5 éforos electos anualmente, ejercía un control y balance de poder, supervisando toda acción gubernamental. Esparta era conocida por su orden y su enfoque minimalista de la vida. No se encontraban exuberantes estructuras como en Atenas, sino que la ciudad reflejaba la simplicidad y resistencia que sus habitantes atesoraban. Los espartanos se enorgullecían de ser frugales, considerando el exceso como un precursor de la corrupción y debilitamiento moral. A pesar de su vida austera, la gloria de Esparta resplandecía en el campo de batalla. Su falange era una fuerza impenetrable que inspiraba miedo incluso en los enemigos más aguerridos. La unión y disciplina de sus soldados les permitía una coordinación sin igual, convirtiendo a Esparta en una potencia milenaria temida y admirada. La decadencia de Esparta empezó en el siglo IV a.C., cuando sus rígidos estándares y el creciente resentimiento entre sus clases subordinadas, especialmente los hilotas, comenzaron a desestabilizar su estructura. Con el paso del tiempo, fueron incapaces de adaptarse a nuevos paradigmas,
pese a sus victorias militares como en las guerras del Peloponeso, la polis vio menguar su influencia. Sin embargo, el legado de Esparta ha trascendido generaciones. Su dedicación al arte de la guerra y su férrea disciplina siguen siendo estudiadas y admiradas, transformándose en símbolos de coraje y rigor. La historia de Esparta no es solo una narración sobre un antiguo pueblo guerrero, sino una reflexión sobre la determinación y sacrificio en busca de un ideal, aspectos que aún resuenan en la humanidad actual. En la cima de una colina rodeada de majestuosos templos, emerge la gran polis de Corinto. Una ciudad vibrante, llena de historia y leyendas que ha servido como cruce fundamental de caminos tanto comerciales como culturales en la antigua Grecia. Desde tiempos inmemoriales, Corinto ha sido codiciada por su ubicación estratégica, situada entre el Peloponeso y el resto del continente, lo que le ha permitido controlar el paso entre el mar Egeo y el mar Jónico. La historia de Corinto se remonta a tiempos mitológicos, cuando el héroe Belerofonte luchó contra la terrible quimera en sus tierras. Sin embargo, la ciudad realmente comenzó a florecer alrededor del siglo VIII a.C. Bajo el liderazgo de magnates locales, Corinto estableció su dominio y comenzó a desarrollar un próspero comercio. El puerto de Lequeo y el puerto más pequeño de Cencreas proporcionaron acceso a rutas comerciales. Comerciantes de todo el mundo conocido acudían a los mercados corintios para intercambiar productos exóticos y sedas resplandecientes. Esta capacidad comercial convirtió a Corinto en un enclave de riqueza y prosperidad. Además de su desarrollo económico, Corinto fue renombrada por sus impresionantes obras arquitectónicas. El Acrópolis corintio, coronado con el templo de Apolo, muestra el poderío artesanal local. Las columnas robustas, trabajadas con habilidad y dedicación, miran hacia el horizonte con una majestuosidad que deja maravillados a los visitantes. Corinto también fue un epicentro cultural donde las artes florecieron. Los corintios eran conocidos por su amor a las artes dramáticas y los festivales, las calles se llenaban de actores y músicos durante las celebraciones de Dionisio. Corinto fue un punto de innovación. Corinto fue el hogar de inventores destacados que diseñaron la quipselos, una antigua forma de barco que facilitó el transporte marítimo. Además, la ciudad fue el hogar de filósofos pioneros como Periandro. A lo largo de los siglos, Corinto se enfrentó a numerosos conflictos. Su riqueza y posición estratégica la hicieron un blanco constante de invasores y conquistadores. La llegada de los romanos marcó su declive. Corinto fue saqueada y destruida, solo para ser refundada más tarde bajo el dominio romano, convirtiéndose en una ciudad predominantemente cristiana en los siglos posteriores. Hoy, los vestigios de Corinto siguen siendo un recordatorio del esplendor que una vez fue. Los arqueólogos trabajan diligentemente para desenterrar sus tesoros ocultos. Cada hallazgo nos ofrece un vistazo más detallado de una cultura que dejó una marca indeleble en la historia de Grecia. Corinto, con su legado de riqueza, cultura e innovación, sigue siendo un símbolo del poder humano. Con cada piedra que se levanta, la historia de la ciudad continúa añadiendo capítulos fascinantes a la narración del pasado de la humanidad. En las llanuras fértiles de Beocia, florecía una de las más poderosas y enigmáticas ciudades de la antigua Grecia, Tebas. Tebas no solo era reconocida por sus imponentes murallas y majestuosos templos, sino también por su compleja historia que entrelazaba mitos, héroes y rivalidades míticas que marcaron su destino. Tebas fue fundada por Cadmo, quien siguiendo las instrucciones de un oráculo, llegó a Grecia buscando a su hermana Europa. Laboriosamente, construyó la ciudad en el lugar donde derrotó a un dragón, cuya muerte dio origen a una raza de hombres, los espartos, guerreros al servicio de Cadmo. Con el tiempo, estos guerreros y sus descendientes fundaron una rica cultura tebeana, fuerte y estratégica. Entre sus mitos más famosos está la historia de Edipo, cuya tragedia personal es una de las más contadas en la literatura occidental. Tebas, bajo el reinado de Layo, fue víctima de una maldición que llevaría a Edipo a cumplir un destino sombrío. Desconociendo su verdadero origen, Edipo mata a su padre y se casa con su madre, Yocasta, trayendo desgracias sobre sí mismo y su ciudad.
La tragedia de Edipo marca la historia de Tebas con una mancha indeleble, y su historia es una metáfora de cómo el poder sin conocimiento puede conducir a la ruina. Más allá de los mitos, Tebas también fue famosa por sus continuos conflictos con Atenas, envolviendo a otras ciudades griegas en una lucha por la supremacía en la región. La guerra del Peloponeso y las batallas de Leuctra y Mantinea fueron ejemplos claros de su poder militar que, en ocasiones, logró imponerse sobre sus rivales más cercanos. Asimismo, Tebas es reconocida por el nacimiento de uno de los héroes más poderosos de la mitología griega, Heracles, conocido por sus 12 trabajos y su fuerza sobrehumana. La ciudad fue un crisol de héroes y mitos, que vivieron y lucharon, dándole una fama que sobreviviría a través de los siglos. Tebas fue también un centro de influencia cultural y política, y alcanzó su apogeo durante el siglo IV a.C., bajo el liderazgo de Epaminondas. Este estadista transformó Tebas en una verdadera potencia al vencer a Esparta, marcando un antes y un después en la historia militar griega. Sin embargo, no todo fue grandeza y victorias. Tebas sufrió casi tanto como resplandeció. Fue devastada por Alejandro Magno en el 335 a.C., quien casi borró su existencia para siempre. Pero, al igual que Fénix, Tebas resurgió gradualmente de sus cenizas, recordando al mundo antiguo que la historia y el espíritu de una gran ciudad nunca mueren completamente. La historia de Tebas, aunque olvidada por algunos, es esencial para entender los mitos y realidades que conformaron la Grecia conocida hoy. Esta polis, cuyos ecos todavía reverberan en cuentos y epopeyas, fue un símbolo de majestuosidad, tragedia y resurgimiento en el corazón del mundo antiguo.